Biblia lo traducen como la paz esté con ustedes. En la palabra hebrea shalom significaba la paz y la abundancia en muchas cosas buenas, pero específicamente él les estaba hablando, ¿verdad?, de tomar las cosas de frente, como dice el dicho, el toro por los cuernos. Ellos estaban encerrados, y entonces Jesús llega y le dice shalom, una palabra típica de los judíos. Pero sucede que en ese momento lo que quería decir Jesús no solo era la paz, quédense encerrados y que no tengan miedo a los judíos que los quieren matar, sino que salgan y den testimonio de mí, con mi paz, no como el mundo se la da, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros queremos decir también a todas las demás personas cuando les decimos shalom. Les deseamos todo el bien, y si hay problemas, que los enfrenten, porque Cristo va a estar con ustedes. Amén. Entonces, hoy celebramos, ¿verdad?, en esta parroquia el día del Corpus Christi, ¿sí?, que es el cuerpo de Cristo. En el cuerpo de Cristo pues está también su sangre preciosa, ¿verdad? Cada vez que nosotros comulgamos, no solo comulgamos el cuerpo, sino las dos especies, aunque no nos den con mojadita, ¿verdad? La hostia, estamos comulgando, ¿verdad?, también su sangre. Cuando en los milagros eucarísticos, ¿verdad?, sucede que se convierte a nuestra vista humana, se convierte en carne, de la hostia misma sale sangre, ¿sí?, de la carne que es del miocardio y del corazón, ¿verdad? ¿Sí? Entonces unos científicos dicen que la sangre es B positivo, ¿verdad? Y entonces, pero la carne siempre es del corazón y es una carne viva, ¿verdad? Late. Entonces, cuando estamos nosotros viendo que Jesús está vivo en la Eucaristía, ¿verdad?, y lo comulgamos en su cuerpo, en su sangre. Seguramente el sacerdote que nos ha predicado el día de hoy en la Santa Misa y en toda la procesión del Corpus nos ha hablado de la presencia maravillosa de Cristo en la Eucaristía, y que no Cristo está en el pan, sino que Cristo es el pan, ¿sí?, que se ha convertido en su cuerpo y en su sangre, ¿verdad? No es que se mete como en una casita, ¿verdad?, y está ahí. No, sino que lo que vemos es su cuerpo y su sangre. Ya no es el pan. Y eso lo creemos por la fe y lo creemos por la palabra de Dios, que también se nos habla ya en San Juan, ¿verdad?, capítulo 6, ¿verdad? Yo soy el pan de vida, el que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna, no morirá. Entonces posiblemente el sacerdote nos ha hablado de eso, y claro que nos hablan de eso. Otros hermanos también nos hablarán de lo mismo. Por eso hoy yo quiero hablarles de algo que posiblemente ya lo conocemos, pero que se nos va a refrescar para algunos y para otros va a ser nuevo. Sucede que la Santa Misa, ¿sí?, nos hace familia de Dios. ¿Ya sabían eso ustedes? ¿Sí? ¡Qué bueno! La Santa Misa nos hace familia de Dios. ¿Pero por qué nos hace familia de Dios? Fíjense bien. Allá en Hebreos capítulo 12, versículo 22, vamos a ver la Biblia. Bueno, y los que no tenemos, pues tratemos de escuchar. En Hebreos capítulo 12, versículo 22, dice así: vosotros en cambio os habéis acercado al monte Sión, ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, a la reunión solemne de millares de ángeles, a la asamblea de los primogénitos inscritos en los cielos, a Dios, juez universal, a los espíritus de los justos llegados ya a su perfección, a Jesús, mediador de una nueva alianza, y a la aspersión purificadora de su sangre, que habla más fuerte que la de Abel. Palabra de Dios. El texto está algo confuso para quien no lee constantemente la Escritura. Pero resulta que aquí, ¿verdad?, se nos habla, San Pablo le estaba hablando a los hebreos de que somos invitados a la Jerusalén celestial. Somos invitados al monte Sión.
¿Y qué era el monte Sión? ¿Qué era la Jerusalén celestial? Sabemos que nosotros en los cantos cantamos, ¿verdad?, que vamos a caminar, ¿verdad?, por calles de oro y mares de cristal, ¿verdad?, en esa Jerusalén nueva. Y lo proclamamos con mucha fe. Hasta caminamos nosotros cuando estamos danzando, ¿verdad?, y lo vemos con tanta alegría. Es por eso. Pero cuando se refiere San Pablo a la Jerusalén celestial, se estaba refiriendo al monte Sión. Y el monte Sión era donde Cristo mismo instituye la Eucaristía. Fíjense bien, Cristo mismo instituye la Eucaristía. Y no solamente sucede ese plan maravilloso de instituir la Eucaristía, sino que también cae el Espíritu Santo allí el día de Pentecostés, en el monte Sión. Allí fue donde cayó. Es por eso que se nos está invitando. Y dice que ahí están los ángeles, dice que ahí están los justos, dice que ahí están los que alcanzaron la vida eterna. Está Dios Padre, está Jesús derramando su sangre. ¿Les parece conocido algo de eso? Está hablando de la Santa Misa. De eso nos está hablando. Que la Jerusalén celestial es la Santa Misa. Que el monte Sión es donde se instituye la Santa Misa, y entonces es la Santa Misa. Santa Catalina dice, ¿verdad?, en su visión, que cuando estaba en la misa, ve a los coros celestiales bajar cuando cantamos el Santo. También ve a las almas del purgatorio que están clamando la misericordia de Dios en ese momento, y muchos salen por las intenciones de los justos que están en la misa. Y están los que ya están en el cielo, la iglesia triunfante, están como coros, allí están ahí con nosotros. O sea, que se une la iglesia triunfante, la iglesia peregrina y la iglesia, ¿qué?, purgante. Exactamente. Se unen en la Santa Misa. O sea que si los ángeles bajan, si Dios mismo está aquí, si los santos están aquí, sucede que aquí entonces estamos en el cielo, en la Jerusalén celestial. Estamos en la Santa Misa en la Jerusalén celestial. Pero ¿por qué somos familia? Vamos a ver. Fíjese bien. Nosotros, cuando, por ejemplo, hermana, usted tiene hijos. ¿Cuántos hijos tiene? 4 hijos. Vale. Usted está joven, ¿verdad? Vamos a ver. Alguien que esté un poquito mayor, damos un poquito. Vamos a ver. La hermana, ¿cuántos hijos tiene? 2 nada más. ¿Y usted, hermana? ¿Cuántos? 10 hijos, ya ven. Es que yo sabía que alguien podía tener bastante. ¿Saben por qué? Porque resulta que la familia de Dios es extensa. Y les voy a explicar algo. Sucede que hoy, en estas generaciones que vivimos, ¿verdad?, en la actualidad, los jóvenes no estamos pensando en tener 10 hijos. Ni siquiera yo creo que usted lo pensó, ¿verdad?, pero pasó. Pero la cosa es que no estamos a lo que Dios dé. Resulta que cuando uno piensa en los hijos, piensa en tener 1 o 2. Es el pensamiento de los jóvenes de hoy. Resulta también que si nosotros vemos, la familia de Dios no es como esa familia donde solo nosotros pensamos en mamá, papá y 1 o 2 hijos, sino que es extensa. ¿Cuántos nietos tiene? 7 nietos. Va en proceso ahorita, ¿verdad?, los nietos. Hay varios nietos. Pero poco a poco se van a ir extendiendo la familia, y a modo que cuando se reúnan, primero Dios, ¿verdad?, fíjese, nosotros no solo pensamos en que la familia de ellas solo son mamá, papá, 1 o 2 hijos, sino que son mamá, papá, los 10 hijos, más los nietos, ¿verdad? Y poco a poco entonces estos nietos se van a ver como familia, ¿verdad?, de primo a primo. Las familias de antes no solamente
se veía la familia como mamá, papá, el hijo, sino que también mi primo en familia, también el primo en segunda familia, el primo en tercera familia también, pero el tío en cuarta. La cosa es que hacíamos porque fuera familia. Lo mismo pasaba en Israel con las 12 tribus de Israel. Bueno, las 12 tribus, ¿verdad? Según el libro de los números, eran muchísimos. Pero, ¿qué sucede? Cada tribu sabía que su familia se hacía llamar por un nombre. Por ejemplo, estaba la tribu de Judá, y habían bastantes, pero entonces sí decían, vaya, el hermano Juancito, ¿verdad? Que tiene 5 hermanos, 5 hermanas, 10 hijos de la tribu de Judá. Él de carne no era, ¿verdad, mi hermano? Pero al saber que era de la tribu de Judá, era de mi familia, ¿sí? Así mismo pasa con las otras tribus, la de Benjamín, la de Dan, la de Isaacar, la de Zabulón, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros vemos que de igual manera, cuando estos, ¿verdad?, se querían pertenecer a una tribu, ¿verdad?, cuando se quieren casar con una persona, ¿verdad?, nosotros hacemos algún rito, nosotros hacemos algo que designe que ya es parte de nuestra familia. Posiblemente alguna alianza, algún juramento, algún pacto, alguna celebración de comer juntos. Porque si o no, que por ejemplo nosotros cuando nos casamos, entonces nos casamos, ¿verdad? Dicen, vea, yo no sé, pero dicen que antes para llegar a pedir, ¿verdad?, la mano de la mujer, el haz de leña o los cuches, vea, una vaquita le dejaban, dicen, es cierto, ¿no? Yo no sé, ¿verdad? Así decía mi abuelita, que a ella le habían ido, la cambiaron por una vaca, me dijo ella, mire, no era que la cambiaron, sino que era parte de la cultura, que se hacía un rito donde, ¿sí?, se hacía saber que ella iba a ser parte de la familia del hombre. Entonces de la misma manera, ¿verdad?, hacían juramentos, hacían pactos, ¿verdad?, comían juntos para hacer algo que dijera pertenece a esta familia. Fíjense, Dios de igual manera hace una alianza con su pueblo, a Abraham, ¿verdad?, con Moisés, con Jacob, hizo alianza. Y entonces dijo, ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. En el Nuevo Testamento Jesucristo hizo una alianza. ¿Cuál fue? La alianza de su sangre derramada por todos nosotros. Vamos a leer San Mateo capítulo 26, versículo 28. Y fíjense lo que dice. Si quieren solo, ahí la tienen en mente, si no hay que anotar. Y dice así, fíjense bien. Dice, desde el 27, bueno, tomó luego una copa y después de dar la gracia se la pasó diciendo, bebed de ella todos, porque esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos para perdón de los pecados. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Entonces la Santa Misa es la alianza, el rito, aquello que nos identifica y que nos hace familia de Dios. Así como usted le dieron el haz de leña, ¿verdad?, por la hija o por el, entonces así mismo hace una alianza el Señor, y entonces, ¿verdad?, hace el rito de la Santa Misa. En la Santa Misa Él hace una alianza con nosotros. ¿Y qué pasa? Somos familia de Dios en ese momento, ¿sí? Somos familia. Bueno, en Apocalipsis 19:9 dice que es el banquete del Cordero. Después del matrimonio, viene el fiestón. Entonces en el fiestón nos conocemos en familia. Y entonces, ¿verdad?, Apocalipsis nos enseña que el banquete del Cordero es la Santa Misa, ¿sí? Es la Santa Misa. No se me grabó un canto que estaban cantando aquí, pero hablaba sobre eso, ¿verdad? Que hablaba sobre eso. Entonces, fíjense bien.
Dios es una familia. Si nosotros vemos, ¿verdad? Está la Santísima Trinidad. ¿Cuál es? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Espíritu Santo. La Santísima Trinidad tiene las características exactas que tiene que tener una familia. La paternidad, que vive en cuenta la maternidad también, pero la paternidad, la filiación, o sea, el filias viene del latín de ser hijo, ¿sí? El hijo del Padre, ¿sí? Del amor profundo, y exactamente eso, el amor que debe de haber en el Hijo y el Padre. Paternidad, filiación y amor. Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿sí? Eso es una familia. En las tribus hacían unos gestos, se ponían alguna seña o algún tatuaje. Nosotros vemos que aquí en nuestra actualidad, aquellos que quieren pertenecer a un determinado grupo, hace ¿verdad? Alguna seña, algún tatuaje. Bueno, ya ven ustedes las varas, por ejemplo, ¿sí? Que se tatúan, ¿verdad? Ya sea la MS o el 18 acá. Pero, vean, o se tatúan según, vean, vayan matando, etcétera, etcétera. Hay algo que los distingue. ¿Y a nosotros qué nos distingue? A nosotros los católicos, ¿qué nos distingue? Andar la cruz, andar el rosario. ¿Creen que eso nos distingue? La Biblia también. Pues la Biblia a veces lo andan los evangélicos también. La cruz algunos evangélicos la usan. A ver. ¿Y han visto ustedes que los evangélicos, otros hermanos de otras denominaciones se persiguen? ¿Verdad que no? Entonces, ¿cuál es nuestra seña? La señal de la cruz. ¿Y cómo lo hacemos? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La Santísima Trinidad. Los que tienen las características de una verdadera familia. O sea que nosotros somos parte de la familia de Dios. ¿Por qué? Porque cuando nos bautizaron, ¿sí? A nosotros nos bautizaron en nombre de ¿quién? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y nosotros cada vez que hacemos la señal de la cruz, estamos renovando nuestro bautismo, ¿sí? Y renunciamos decimos nuestro credo y renunciamos a las artimañas de Satanás. Renovamos la iniciación cristiana que hemos tenido. Somos parte de la familia. No sé si me van siguiendo o vuelvo a repetir. Comienzo otra vez. ¿No? Va. Entonces quedamos en que somos familia de Dios, ¿ya? Porque Cristo hace una alianza en la Santa Misa y, ¿verdad?, nos introduce a esta alianza a través del bautismo, o sea, que nos introduce a su familia. ¿Y cuál es la familia de Dios? La iglesia. Es la iglesia. Bien, pero este banquete, fíjense bien, este banquete de bodas nos hace más íntimos con Dios. Nos hace más íntimos con Dios. Y el hecho de la intimidad con Dios quiere decir que hay que dejar nuestra vida pasada. ¿Qué le pasó a usted, mujer, cuando se casó o se acompañó con su marido? ¿Qué pasó? Algunos la cara así como, ay, no, ¿verdad? No estoy hablando de las cosas malas, estoy hablando de algo bueno, pero tuvo que dejar algo primero, a su propia familia, tuvo que dejar sus costumbres, ¿sí? Y también se tuvo que cambiar el nombre cuando se casó por lo civil, ¿ya? Hoy es ¿verdad? Entonces se tuvo que cambiar, y además de eso, hoy también vive para su esposo, ¿sí? Se sacrifica por su esposo. Ahí está la señora levantándose de mañana para planchar al viejo y darle desayuno, ¿verdad? Ahí está, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Ahí le está sirviendo, y cuando llegue la mediodía, le está sirviendo, pero
entonces eso significa que usted se está sacrificando por él, se da. De la misma manera, ¿sí?, la iglesia también, como esposa de Cristo, se da a Cristo. Y eso significa que nosotros, cuando venimos a misa, nosotros nos entregamos. La misa no solo significa venir a sentarnos acá, escuchar al Padre y decir, ah, qué aburrido tuvo el Padre, o qué bonito tuvo la homilía. No significa eso. O no significa, ah, bueno, porque no tengo nada que hacer, o por costumbre he venido a la misa. Significa que usted, al venir a la misa, se entrega a su esposo, ¿sí?, que está haciendo en este momento esas bodas, ese banquete de bodas del Cordero por usted, porque se está casando con usted, ¿sí? Cristo mismo se está casando. Eso pasa, entonces tenemos que dejar nuestra vida. Nosotros mismos tenemos que dejar nuestras cosas. Nos volvemos templo del Espíritu Santo al comulgar, ¿sí? Habitamos en la Trinidad, vivimos en la casa de Dios, participamos en su mesa, y la Virgen María es nuestra madre. O sea que no es algo simple venir a la Santa Misa. A la Santa Misa venimos, ¿verdad? Pero también nosotros somos su familia. Es que usted ya no está en una casa extraña. Ya no solo llega de visita, sentarse en el sillón, vea, que le han limpiado más o menos, y se queda ahí, le sirven la pinta, le sirven el tamalito, vea, para que usted almuerce o desayune o lo que sea, vea, no, sino que usted ya pertenece a la casa, y uno entra con confianza, y uno sabe las reglas de la casa. Entonces eso significa que usted no solo viene acá como de visita, usted viene a su propia casa, a la Santa Misa. Bueno, y entonces vemos nosotros que con ser familia de Dios, nosotros es ahí la razón por la que le llamamos Padre al sacerdote. ¿Por qué? Porque es imagen de Cristo. Y Dios Padre es nuestro Padre. Y es imagen de Dios el sacerdote, entonces le podemos llamar Padre a través de eso. Hay otras cosas que se podrían decir bíblicamente también. Bueno, ya vemos por qué le llamamos madre a la religiosa, ¿verdad? Ah, ¿por qué? Porque es imagen de ¿quién? De la Virgen María. Es imagen de la Virgen María. ¿Y por qué nos llamamos hermanos nosotros entonces? ¿Por qué? Porque somos hermanos, somos hijos del mismo Dios, hermanos en Cristo. Entonces, ¿qué somos? ¿Qué somos? Familia, exacto, somos familia. Pues si me van agarrando el hilo, ¿verdad? Vamos bien, vamos bien. Pero esto es lo grande. Aquí viene lo bueno. Esto era como para contarles, ¿verdad? Pero aquí viene lo bueno. Fíjense bien. La misa es el cielo en la tierra. La misa es el cielo en la tierra. Bajan los ángeles, está Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, está la iglesia triunfante, ¿verdad? Estamos aquí nosotros y disfrutamos del coro celestial de todos los ángeles y esta liturgia tan hermosa que nos presenta la misa. Estamos en el cielo. Pero ahora pregunto, pensemos en un cielo, ¿verdad?, donde vivamos con el que está a nuestro lado. Mire el que está a su lado, piénselo con él. Piénselo, qué bonito sería el cielo, ¿verdad? Si está con el que está a su lado, vea, mírelo, está bueno, que sea bellito, vea, que tenga un pique en el ojo, vea, piénselo, fíjese bien. Ah, vaya, que se ríe, ¿verdad? Piense usted ahora en la señora que le cae mal y que viene a misa. ¿Se imagina el cielo con esa señora? ¿No? ¿Pero por qué no? Fíjense, no lo piensa, ¿verdad? No piensa con la señora aquella chambrosa, ¿verdad? Que viene a la misa y solo vuelve a ver para atrás y para atrás a ver quién viene. ¿Verdad que no lo piensa con ella? Sería el cielo, ¿verdad?, el paraíso, si estuvieran nuestros vecinos, por ejemplo, de las casas.
esa señora, vea, que vos lo pasa en la esquina viendo quién va y quién viene. El Señor, vea, que ahí dale a vigiar a la bicha. Pensémoslo con la señora que nos tira la basura, vea, ahí enfrente de la casa, nosotros. Pensémoslo. ¿Verdad que no nos resulta que sea el cielo? Pensémoslo con el padre que nos cae mal muchas veces por lo que dijo, vea, en la homilía. O con aquel sacerdote que no nos gusta cómo predica. Y si estuviera allá, ¿no sería el paraíso entonces? ¿Verdad que no? A veces nosotros no pensamos el cielo así. Y fíjense bien, a veces nosotros no pensamos el cielo así. Pero resulta que debemos pensarlo, porque es la única manera. Es el único cielo. Dios lo piensa así. Dios no está viendo cómo es la otra persona. Él quiere que se salve. Y se salva a través de la misa también. Al comulgar el cuerpo de Cristo y su sangre, tenemos vida eterna. Fíjense que un día, yo llegué, ya hace varios años atrás, estaba yo en la Santa Misa. Bueno, antes yo llegué como a las 4:30, la misa iba a ser a las 5, pero normalmente es así. Y entonces yo llego y me senté, la parroquia es grande, entonces me siento, ¿verdad?, en una de las bancas de atrás. Y entonces le digo yo al Señor: Señor, hoy no quiero que nadie se sienta a mi lado, porque quiero vivir la misa tranquilo, quiero escuchar tu palabra, Señor, quiero concentrarme en ti, no quiero que nadie me esté interrumpiendo. Bueno, pasaron los minutos y en esa parroquia generalmente llegaba un señor todos los días a misa, pero el señor era un poco ciego, ya estaba bien viejito, que Dios lo tenga en su gloria porque ya se murió, pero el señor estaba bien viejito. Caminaba, pero con bastón le costaba, y seguramente no tenía quien lo cuidara, porque el señor siempre andaba orinado y andaba con pupú, a veces se defecaba y andaba así durante el día. Y lo acompañaban como de 3 a 4 perritos, lo acompañaban, ¿verdad? Y los perros, pues, callejeros también tienen su olor. Entonces imagínense, el hombre estaba orinado, defecado y los chuchos acompañándolo. Y generalmente llegaba a misa, y entonces si más o menos como de acá donde estoy yo a los hermanos ahí se sentía el olor, siempre se había sentido. Y no saben a dónde se sentó. A la par mía se sentó a la par mía. Vaya, respiré hondo, inhalé el olorazo que traía, pero para calmarme, me respiré. Había otro señor en la parroquia que ese señor también era algo señor, menos viejito que el otro, algo seguito también, pero caminaba, algo patojito, pero a él le apestaba bastante la boca, bastante, y tosía a cada rato, no era que una o dos veces, ¿verdad?, sino que tosía a cada rato, y hablaba solo. Entonces todos los días llegaba a misa, y a que no saben dónde se sentó también. Se sentó al otro lado. El señor que estaba orinado y defecado con los chuchos aquí, y el que tosía y le apretaba la boca aquí. Y entonces yo en ese momento, ¿verdad?, comencé a molestarme, pero poco a poco fui comprendiendo algo, que eran mis hermanos, y que también yo a veces ando hediondo, ¿verdad?, sucio por el pecado, y aún así Cristo dio la vida por mí. Fíjense qué aprendizaje ese que me dio el Señor, qué enseñanza. ¿Por qué? Porque fíjense, yo no quería estar a la par de alguien que me molestara, pero el Señor me manda a los dos, y esos dos tuve que aprender a amarlos. Y fíjense, nosotros así somos. Nosotros decimos: ay, ojalá no venga aquella, ojalá no venga aquel, ojalá no me la encuentre, y se nos olvida que somos familia de Dios, se nos olvida.
San Agustín, dice él, que había un señor que tenía problemas de gases y que iba a la Santa Misa. Cada rato andaba tirando, ¿verdad? Y fíjense bien, el señor tenía problemas. Imagina usted tener problemas de gases, ¿verdad? Y que la gente, usted esté absorbiendo el olor. Fíjense, pero dice San Agustín, lo que nos estorba a nosotros, los gases, esos gases se volverían una melodía perfecta en el cielo. Así dice, me da risa, hermano, pero así dice San Agustín. ¿Por qué? Porque Cristo no le interesa esas cosas. Lo que le interesa es que nuestro corazón, que nos salvemos. Él no está viendo si usted puso la mejor ropa, vea si usted no se combinó bien, se puso rayado con floreado y no sé qué más. No le interesa esas cosas. Lo que le interesa es que usted participe de la alianza con Él. Lo que le interesa es que usted esté en la boda. Lo que le interesa es que usted lo comulgue y se salve. ¿Qué le interesa a usted? A veces nosotros en la Santa Misa, acordémonos que decimos, vean que decimos, perdona nuestras ofensas como también. ¿A quién? Pero ¿cuántos rencores tenemos en nuestro corazón nosotros? Y nosotros en la Santa Misa lo decimos, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos al que nos... Le ponemos la condición a la misericordia de Dios. Claro que sí, nosotros mismos le decimos al Señor, Señor, perdóname si yo perdono. Fíjese, o sea que si usted no ha perdonado, es difícil pensarlo de esa manera, pero es cierto. ¿A quién odia? ¿Al su marido que le ha hecho daño? ¿A la suegra o al suegro? ¿A sus hijos que le han pagado mal? ¿A la señora chambrosa que habla mal de usted, o que anda divulgando cosas sin ser ciertas? ¿A quién odia? Eso es la cuestión. ¿A con qué guarda rencor? Hay gente que, mire, yo un día fui era ministro de la Eucaristía, ¿verdad? En una parroquia, y entonces fui a hacer un sondeo al sector a ver quién necesitaba que le fuéramos a dejar la Eucaristía. Y había una señora que casi no podía caminar. Y entonces cuando yo voy y le digo, buenas, hay alguien enfermo acá. Ella me dijo, la hija de la señorcita, la señora, bueno, ¿me deja platicar con ella? Sí. Entonces comienzo a platicar con ella y dice, miren, yo soy Luis, soy ministro de la Eucaristía. Y entonces yo quería decirle que si usted gusta, nosotros podemos venir a dejarle la Eucaristía. Lo único que tiene que hacer es confesarse. Pues no, me dijo. No, me dijo, ¿por qué? Es que yo no puedo, me dijo, no puedo confesar. ¿Y por qué no se puede confesar? Es que yo, me dijo, mi nuera me ha hecho daño, me dijo. Mire, me dijo, en este pedacito de la casa donde estamos, mi hijo me dijo, dividió la casa y la casa es pequeña, me dijo, yo me he quedado en este y ellos tienen todo lo demás, me dijo. Y se aprovecha de mi hijo, me paga mal. Y se comenzó a quejar la señora. Y le digo yo, bueno señora, pero acuérdese que debe perdonar. Yo no puedo, pero se va a condenar, no importa, de así. Total, no la saqué de sus cosas. Y entonces la señora le dijo, pero señora, se va a condenar por no perdonar. No me importa. Total, la señora no se le fue a dejar la Eucaristía. Nos interesa más guardar el rencor a nosotros que ser perdonados. Fíjense. Y entonces nosotros le pedimos misericordia al Señor, pero nosotros no la tenemos como los demás. La paz esté con ustedes, ¿verdad que ahí decimos? ¿Verdad? Y entonces hasta la cantamos y que la paz, y usted que ve el amigo por allá, usted levanta hasta allá, ¿verdad? Y después vuelve, y que está la señora allá, la paz, ¿verdad? El niña Chayito, la paz, ¿verdad? El Juancito, la paz, y comienza la paz y la paz. Y miren, pero ¿cuánto nos dura a nosotros esa paz al final de la misa? Hasta que tengamos el primer arranque de ira. El pichito ha dejado las cosas y vaya el mónico tal por cual levantarlo. Ya comenzamos. Fíjense, nosotros así somos. No nos dura la paz a nosotros. Y nosotros decimos eso, decimos la paz. Y en la Santa Misa nosotros debemos guardar esa paz
e ir hasta allá. También decimos levantemos el corazón al Señor, pero cuando nosotros lo levantamos, quizás solamente levantamos la mirada para criticar, muchas veces en la Santa Misa. Y así sucesivamente nosotros podemos ver, hermanos y hermanas, que nosotros muchas veces no nos comprometemos ¿en qué? En la Santa Misa. Porque la Santa Misa debe ser que nosotros amemos a los hermanos también. Y fíjense, la primera carta de San Juan, capítulo 4, dice esto. Capítulo 4, versículo 20. Si alguno dice, yo amo a Dios, si alguno dice, yo amo a Dios, y a la vez odia a su hermano, es un mentiroso. Pues quien no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios, a quien no ve. Es exactamente eso. Nosotros no podemos decir que somos la familia de Dios y andar odiando a los demás. Son nuestros hermanos. Pero hermanos, la Eucaristía es algo especial para nosotros y nos da la fuerza, esa fuerza que a nosotros no podemos. No quiere decir entonces que como no podemos salir de las cosas que tenemos en nuestra vida, entonces, ¿verdad? De los males que hay dentro de nosotros, de los errores, entonces ya no hay que venir a misa. No es eso, sino que Dios nos pide el arrepentimiento. Debería ser algo bueno, ¿verdad? Confesarnos, por lo menos la iglesia pide una vez al año, pero también nosotros sabemos que no pecamos una vez al año, pecamos muchas veces, y si es posible confesémonos cada semana o una vez al mes, pero confesémonos. Y es ahí donde vamos a encontrar la fuerza nosotros para poder nosotros vencer el mal. La Eucaristía, cuando nosotros la comemos, nos vuelve, nos transforma. Porque Cristo dijo, coman mi carne y beban mi sangre, pero después de resucitado. Eso significa que cuando Él resucita, resucita con una carne, fíjense bien, con una carne fortalecida, glorificada, divinizada, que manifieste el verdadero amor a Dios. Por eso nosotros cada vez que comulgamos nos volvemos otro Cristo. Nos da la fuerza para nosotros ser familia verdadera de Dios. La Eucaristía nos puede sanar, nos puede liberar, nos puede transformar, puede hacer maravillas en nosotros. Pero la cosa es que tengamos la fe. Pero antes de todo eso, Dios quiere sanar nuestro corazón. Pero solo en la confesión y a través de comulgar la Eucaristía, nosotros vamos a poder hacerlo. Por eso hoy se les invita a ustedes, hermanos y hermanas, a que tengamos la fe verdadera en que Cristo está en la Eucaristía y que por la Eucaristía nosotros somos familia de Dios y que como familia de Dios tenemos que amarnos, ¿verdad? Así que ha sido un gusto estar con ustedes. Que Dios me los bendiga realmente, ¿verdad? Se les desea la paz y no sé si vamos a orar en este momento.